Hola, ¿cómo estás? Soy María Peroni y te doy la bienvenida a Zona Neutral, tu magazine periodístico. Estoy acá con 3 adolescentes para tratar el tema de la Guerra de Malvinas. Estoy acá con Violeta, con Facundo y con Tomás. 3 adolescentes, Violeta tiene 15 años, Facundo y Tomás tienen 17, van a colegios distintos. Y bueno, voy a comenzar saludándolos. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien. Hola. Bueno, gracias ante todo por colaborar. La idea es que a través de la expresión de ustedes, los otros padres sepan cómo piensan nuestros hijos adolescentes respecto de un hecho tan grave, doloroso y triste como fue la guerra. Mi primera pregunta, para los tres que la van a ir respondiendo por separado obviamente, es cómo es que llegan al conocimiento que tienen, cómo es que lo tienen, si es por medio del colegio, por medio de algún conocido, vecino, familiar, o por motus propio, por haber leído algún libro y haberse interiorizado. A ver, Viole, en tu caso, vos cómo, lo que sabés de la Guerra de Malvinas, ¿cómo lo sabés? ¿Es por base al colegio, base mix de colegio con conocidos? En tu caso, ¿cómo es particularmente? Bueno, en sí es un mix entre lo que vemos todos obviamente en las redes sociales y todo lo que se viene conmemorando hace años, y en parte también por el colegio. Por todos los documentales que nos pasan desde que estamos en la primaria y en la secundaria también. Y en esos documentales, aparte de pasarlos, ¿no?, en el colegio, en su momento las maestras, después los profesores en la secundaria, ¿hacían comentarios o claro, quedaban en realidad documental lo que se hace primero es dar una charla, te explican, te cuentan más o menos lo que pasó como para refrescar la memoria. Y después te pasan un video en base a lo que quieran o lo que hayan explicado. Por ejemplo, un año me pasaron un video sobre la noche de los lápices, que fue más o menos en la misma fecha. Y en otro nos pasaron también lo que fue una entrevista a un militar, un comandante, Sí. y todo un video explicativo sobre lo que fue el conflicto. ¿Y les hicieron hacer algún trabajo práctico después de eso o quedó ahí? No, en sí, capaz que nos hacían hacer actividades en base al video, a lo que nos explicaron, preguntas sobre qué entendíamos o qué nos parecía. Ajá. Y en tu caso, Facundo, a ver, ¿cómo es? O sea, lo que sabes, ¿cómo lo sabes? De respecto a la guerra, porque obviamente, por razones obvias, tenés 17 años, no existías. Sí. ¿Lo sabes por el colegio, por algún conocido, familiar? Bueno, en mi caso sería... Mi papá es veterano, es excombatiente allá. Y todo lo que sé de este tema sería por él. Y también por todo, esta es una fecha ya que no se puede olvidar. Serían como el 20 de junio, el 9 de julio, el 2 de abril ya es un... Sí, obviamente es una fecha patria. Es una fecha patria. ¿Y qué en pensaste? el colegio sí lo vi. Sí. Tuvimos trabajos prácticos, nos mostraron monumentales y siempre conmigo siempre me preguntaban por el tema de mi papá. Claro, por tener a tu papá que me contaba, y yo siempre les decía que hablen con él, que no le importaba y si quería ir al colegio y daba una charla a todo el colegio. Así que... Está bueno eso. Sí, eso está bueno. Ya más en primaria, ahora ya en la secundaria no lo hace tanto porque ya está más... ¿Cómo se dice? Ya saben más del tema. Cuando sos chico no estás muy... Interiorizado, claro. Sí, no estás interiorizado. O sea, con eso. él daba charlas en la primaria. Daba digamos. charlas en primaria y Sí. a veces en algunos cursos en secundaria. ¿Y sabés de otros excombatientes como tu papá que hayan hecho el mismo trabajo de dar charlas en colegios? En todos los distritos de Buenos Aires hay centros excombatientes. Sí, sí. Bueno, acá en Lanús hay uno y siempre se organizan para dar charlas en colegios, en primaria o en secundaria.
eso tienen solamente que llamarlos, porque siempre dan un número, siempre hay algún conocido y les pasa el número y les preguntan y ellos van y los convocan y ellos van y dan a todo el colegio siempre se preparan, llevan los cascos, todo lo que le quedó de la guerra, menos lo que sea balas y todo eso. Claro, sí, obviamente, sí. Lo llevan y dan una charla. Claro, está bueno, es una charla educativa y con material, digamos, está bueno. Y vos, Tomás, o sea, lo que sabés respecto de la guerra. Yo lo que sé, lo sé por el colegio y por cosas que me contó un amigo de mi papá, que es combatiente también, y nada, lo que sé fue lo que me contó él desde su punto de vista. Y ahora, chicos, o sea, los tres tienen conocimiento, digamos, de causa respecto de la guerra. De todo ese conocimiento que fueron adquiriendo, ya sea por el colegio o por documentales, después, obviamente las explicaciones de los maestros en la primaria, los profesores en la secundaria, los trabajos prácticos. ¿Ustedes qué, con respecto al... acá el fin de esta entrevista que les hago yo a ustedes es no hablar, no es una clase de historia, ya se los dije antes de comenzar, porque la historia la conocemos todos con respecto a Malvinas, sino a mí lo que me interesa, que es darles, como les dije, el espacio que en los medios de comunicación no se les da a los adolescentes para que hablen distintas temáticas, ¿no? Ahora nos toca hablar de la guerra de Malvinas, que bueno, igualmente yo digo siempre, yo soy del pensamiento de decir que no existe el día D, ¿no? O sea que si uno quiere realmente conmemorar o homenajear a alguna persona o algún acontecimiento, todos los días del año son válidos. A mí lo que me interesa, más allá de darles el espacio a ustedes, es darles el espacio precisamente para saber qué opinan, cuál es la mirada de ustedes, la mirada que tienen respecto de esta guerra en particular que nos afectó a nosotros como argentinos. Si bien ustedes no habían nacido, pero tienen conocimiento de la guerra. En el caso de Facundo, es más directo, digamos, por el papá, porque, o sea, lo habrá padecido su familia seguramente en su momento. Él no existía, pero bueno, en el caso de Violeta y de Tomás, como tantos otros chicos, no es que viene del papá directo o de un familiar directo. Entonces, ¿ustedes qué piensan de acuerdo a lo que vienen escuchando todos los años desde la primaria, están en la secundaria los tres ahora? ¿Qué es lo que piensan con respecto a la guerra de Malvinas en sí? O sea, ¿qué es lo que vos pensás, Violeta? O sea, con respecto a lo que sabés, si querés contar algo de lo que sabés, no es para dar una clase de historia, como ya lo dije, sino para que los demás chicos que están escuchando, para que los padres sepan cómo están situados los chicos, porque 3 chicos no hacen a toda la nación, obviamente, pero son referentes de otros adolescentes que van en un estándar de edades de 15 a 17 años. ¿Qué, Violeta, lo que vos sacás en claro en base a lo que sabés? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés exponer? Bueno, yo creo que la guerra, en especial esta guerra, no se justifica con nada. La guerra nunca se justifica. Yo creo que en la guerra nadie gana, porque siempre perdemos algo. En especial esta guerra fue muy trágica a nivel histórico en Argentina, porque se generó en un contexto político que no ayudaba en absoluto. Los soldados que fueron eran nenes de nuestra edad, o sea, eran pibes como nosotros, o sea, de nuestra edad, y es algo totalmente horroroso pensar que habiendo nacido en esa época podríamos haber ido alguno de nosotros. Es algo sumamente horroroso. Vos hoy me contabas que, así hablando, me decías que no te podías imaginar, porque vos tenés un hermano varón, me contaste. Claro, sí. Si fuera ahora, 35 años para atrás, y tu hermano tuviera la edad de ir a la guerra, que me decías que no te lo podías ni imaginar, no sabías qué hacer. Debe haber sido horrible.
Y más por el contexto político en el que se generó. Veníamos de desaparecidos, de política, que no había democracia, no se podía, había falta de derechos, o sea, se generó en un contexto político totalmente inadecuado. Y los chicos, siendo tan chicos, están en desigualdad de condiciones con Obviamente. respecto a los ingleses. Obviamente. No solo en edad, sino en armamento, en comida, en todo. O sea, falta de experiencia, obviamente. Y vos, Facundo, que sos el que, digamos, tenés por tu papá, seguro sabés, digamos, cosas que no están en los libros de historia, ¿no? O sea, anécdotas. Sí, mi papá de anécdotas tengo miles. Pero, o sea, ¿sabés algo, digamos, de de él? lo que... Cuando él me cuenta, pues yo mucho ahora no le pregunto porque Pues las si dudas no, me las saqué de chico. Claro, pues si no es Porque él como me las revolver decía. en las heridas, ¿no? Hay algunas preguntas que algunos te las pueden contestar y otros no, porque estuvieron en distintas partes. Claro. Mi papá no estuvo en un lugar donde fue lucha cuerpo a cuerpo. Ajá. Pero los traumas le quedaron de allá. ¿En qué parte estuvo tu papá? ¿Te acordás? Que él... En Sí. Modibru estuvo. Ajá. Y por lo que él me contó, Sí, que fue la guerra, él había hecho el servicio militar porque era obligatorio. sí. Y un mes atrás ya lo habían dado de baja él. Ajá. O sea, tu papá tenía 18 años. Tenía ya, 18 justo. años. Sí, sí. Y cuando lo llamaron le habían dicho que, no me acuerdo bien, pero que iba a ir al sur, a no sé qué. Cuando lo subieron, él me dice que ninguno se pensaba que iban a estar en guerra. O sea, los chicos los estaban subiendo para trasladarlos al sur y no Al sabían sur. para qué. No le dijeron para qué, le dijeron que vayan porque, bueno, Porque en tenían ese que tiempo ir. te ponías y... Sí, sí. Cuando él llegó allá, ahí les dijeron que iba a haber un conflicto. Ya tenían el conflicto, pero que ya que ya estuvieron preparados en el servicio militar y que iban a estar en guerra. ¿Y tu papá, vos alguna vez le preguntaste qué preparación tenía? O sea, en cuanto ¿Cómo? a manejo, ¿qué preparación tenía tu papá en Él- cuanto a manejo de armas? Si sabía mucho- manejar armas. Que él sepa, saber sabía, pero no sabía cómo iba a reaccionar en el momento en el que tendría que disparar o tirar lo que sea. Claro, pero una cosa es el entrenamiento No militar, que no están tiene matando a el nadie. entrenamiento psicológico. Claro, porque en el servicio militar los entrenaban a apuntar a determinado lugar, pero no Sí, tenías que matar a no nadie. tenías que A matar a nadie, nadie. obviamente, pero en una guerra es muy diferente. Obvio. Y tu papá, o sea, de todas las anécdotas que tenés un montón, ¿hay alguna que vos notes que le quedó así en el registro, como que la repitió muchas veces, o sea, como que la padeció más, digamos, Anécdota no sé si es, pero... o como un hecho, digamos que... Hecho de que en Año Nuevo Sí. o en Navidad, cuando tiran Los cohetes. petardos, a Se él le pone pone mal, se se pone pone contra mal. un rincón y le hace acordar a eso, a las metralletas, a las bombas. Claro, sí. Y no le hace bien eso. Y nos damos cuenta porque se le nota en la cara, en cómo actúa, cómo se Ajá. pone. ¿Se le murió algún amigo a tu papá Sí. en la guerra? Sí. ¿Al lado de él o en distintos Al lado de él creo que no, pero compañeros que estaban alrededor Sí, de compañeros él? de pozo murieron, que estaban con él. Y siempre él no se olvidó de ninguno. Seguro. Es más, hay muchos veteranos que no se acuerdan de sus compañeros y él, cuando buscan una foto y la encuentran, le preguntan a él Y los nombra para que por nombre y para- apellido, quizás. Nombre y apellido, se acordaba de todo él. Y nada, y así quedó. Quedó como... Bueno, Los traumas en están. general... Hay algunos que todos, no no, pudieron pero superar eso. casi todos los que estuvieron en campo de combate, por distintos, hubo un pequeño sector, los menos, que quedaron en continente, Sí. que se dedicaban a tareas administrativas, más que nada, Sí. llamados de teléfono, llevar a los coroneles y comandantes, o sea, manejaban, porque tenían la suerte que sabían manejar y Sí. justo les encomendaron esas tareas, pero fueron los menos esos chicos que no vieron la Los guerra, menos. estuvieron en el continente. Sí, hay muchos que estuvieron en el continente. Sí, pero y no estuvieron los menos. Sí, Los menos. sí, los menos. Y aún a Hay ellos... muchos no sé,
perdón. Sí, no. Muchos que ahora son excombatientes que no pisaron la isla. No, para pero nada. son excombatientes porque estuvieron en acción. Y hay muchos que llegaron a la isla, no la pisaron y volvieron al otro día. Pero son considerados porque ellos estuvieron. Claro, sí, porque formaron parte de todos los chicos que fueron al sur, digamos. Sí. Pero yo sé, porque tuve un caso, tengo un primo, por ejemplo, que te digo, fue a la guerra, entre comillas, porque él estuvo en el continente. Yo le contaba a Violeta el otro día, y él estaba, digamos, como sabía manejar, llevaba y traía a los comandantes, a los coroneles, y estaban en un lugar como hacía de administrativo, llamados de teléfono, pero no lo dejaban llamar a la familia. ¿Entendés? O sea, estaba todo muy controlado. Sí. Eso se encargaban al principio, como él me cuenta, siempre les mandaban cartas porque decían que a los chicos los hacían hacer cartas y se las mandaban a ellos al principio. Después de un tiempo dejaron de llegar cartas. Dejó de llegar cartas, comida, armamento, dejó de llegar todo. Y también llegaba mala información, porque cuando terminó todo, a mi abuela, la mamá de él, le llegó que a él le faltaba un brazo, le faltaba un ojo. Y cuando lo vio a él, como que se desesperó, como lo que lo vio, y lo empezó a tocar por todos lados. Y le dijo, no, me dijeron que también que te faltaba. No. Es como, me entienden todo en este sentido. Querían querían ver a la gente. En un momento de la guerra íbamos ganando. Eso tiene también. que ver con la corrupción política también. Supuestamente Claro. Eso es lo que se veía en los diarios, que decían vamos ganando. Sí, exacto. Y allá era todo lo contrario. Teníamos todos chicos inexperimentados. Y decímelo, y tu papá te decía cuando te pregunto a vos, Facundo, porque bueno, digamos, tenés la data de tu papá, o sea, cuando les deja de llegar, o sea, les dejan de alimentar, de dar abrigo y demás, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te cuenta tu papá? O sea, porque las cosas, envíos se hacían de acá, de Buenos Aires, de todo el país se hacían envíos hacia el sur. ¿Qué es la opinión de tu papá con respecto a eso? Hace mucho no hablo eso con él, pero por lo que sé, como que se desesperaron, porque no les llevaba comida, tenían que organizarse con lo que tenían. Sí. Y hay veces que no se bañaban. ¿Y dónde piensa tu papá que iba todo? Porque ellos no les decían dónde llevaba todo. Ajá. Era como que no llegó y listo. Sí. Por lo que él sabía. Después, dónde se lo quedaron, o si viajó hasta el sur, eso no se lo dijeron nunca. Ajá. Y eso fue. No, hubo un caso que a los chicos de primaria le hacían poner cartitas adentro de los chocolates, y cuando pasó toda la guerra, en sí, esto que le hacían hacer era para llevárselos. Claro. Ponele que lo hacían para que se lo lleven. Porque después, cuando pasó toda la guerra, la gente que iba a comprar un chocolate, adentro se encontraba la cartita. Mira, vos, ¿quién te lo contó esto? Esto me lo dijeron en el colegio. Una profesora me lo contó. Que ella misma había hecho una carta para los combatientes de Malvinas, y que se ve que la carta nunca llegó porque había gente que... En definitiva, lo que se donaba, que después pasaba por la mano, digamos, de los chicos, en el sentido que les hacían hacer una cartita, claro. Después era vendido. Después se revendía. Se revendía. Claro. Lo que pasó en este programa, que donaba muchas cosas y todo lo que estuvo ahí desapareció. Ya sé, pero desapareció, Desapareció todo lo que mandaron, fueron joyas. Ustedes, haber incluido Tomás, porque él no está hablando casi nada, ¿ustedes saben algo respecto del trato que les daban los ingleses a los argentinos? Porque, o sea, digamos, es como que era bueno, era malo. ¿Qué te contó tu papá? Por lo que me dijo, trato no tuvieron hasta cuando se reunieron. Claro, pero viste cuando quedaban en situación de cautivos, en el mientras tanto. Sí, cuando los tomaron de prisioneros, los llevaron en un barco y ellos no sabían. Él me dijo... ¿Pero cómo los trataban? No los trataban bien. Ellos no entendían, ninguno se entendía. Claro, por el idioma no se entendían. Pero... no, según él pensaba que se iba a morir.
que iban a irse para Inglaterra. Ujú. Y el trato que tuvieron a él, me dijo, porque muchos escondían balas, pedazos de... Sí. de esquirlas. Las Sí. esquirlas son cuando Sí. la bomba explota, Explota. los pedazos de metal que quedan calientes. Exacto. Y él, en su caso, le pasó que se guardó en la camisa de él Unas esquirlas. No me acuerdo si fue una bala o una esquirla. Y cuando lo revisaron a él, lo tocaron ahí y me dijo que le empezaron a pegar, lo desnudaron y se pensaban que quería hacer algo. Y él decía, Sí. Pero no se podía comunicar porque no sabía nada de inglés. Claro. Él los años tenía 18 y cumplió 19 allá. Claro, pobre. Escúchame, y vos sabés vos, Tommy, sabés alguna anécdota como la de los chocolates, que es así como eso pasaron tantas cosas, ¿no? O sea, todo se revendió, digamos, los envíos que se hacían para allá, se hizo un comercio con los envíos. Sí, sé que entre combatientes se cambiaban comida. Sí. Claro, pero O eso era cigarrillos. por solidaridad. O sea, no Claro. estaban haciendo No. o se los vendían Era también. como trueque. Era trueque. trueque. Mi papá, en el caso de él, que no fuma, tenía un paquete De cigarrillos de y lo cigarrillos y lo cambió por comida y por algo para tomar. Claro. Claro, sí, hacían Para trueque. beneficio. Hay de- No, pero te hay quiero muchos decir- que se aprovechaban de eso, que tenían comida, que tenían bebida y pedían algo a cambio para que se lo den. Claro. Se aprovechaban de eso. Claro, pero una cosa era entre los combatientes mismos que por una cuestión de supervivencia Sí. se iban cambiando a modo de trueque lo que tenían. Yo me refiero al tema de que se comercializó lo que se donaba, porque venían, como les dije, donaciones de todo el país para los chicos que estaban combatiendo en Malvinas. Y así como el ejemplo de... Sí, dio casos como esos debe haber un montón. Violeta. Pero en sí, toda la mercadería que se mandaba, que supuestamente se iba a un avión, desapareció. O sea, nadie sabe dónde quedó. Ni nada, el caso de los chocolates es algo puntual que pasó, que lo saben muchos. Es un caso que es conocido. Sí. Pero yo no conozco otro caso. Sí, Así yo lo que conozco, sepa. pero estaba esperando que ustedes me transmitan a mí como Yo- adolescentes lo que conocen, por eso. Saber de eso, Sí. él no me contó nunca nada. Bueno, y yo tampoco sé. O sea, vos sabés del trueque. Del trueque. Y también de las cartas, él estuvo... Le llegaron un par de cartas de un nene de una escuela, que el nene decía que hacía carreras en bici, le contaba la vida, y él le decían que los jefes de él Sí. le decían que no escriba lo que estaba pasando bien, como que escriba Ajá. otra cosa. Otra versión. Después, como que íbamos ganando, otra versión, ¿no? sí. O sea, claro, para que sea homogéneo lo que se mandaba por Claro. carta como lo que salía salía en el diario acá. diario. Claro. Exacto. Por lo menos. Después dejó de llegarle las cartas y pasó que cuando mi viejo ya de grande Sí. se comunicó con este Ah, chico ¿sí? y lo encontró ya. Qué bueno. Yo también lo vi porque veníamos de unas vacaciones y se acordaba él que era de Trenclaucan, el chico, y pasamos y se encontró, y cuando encontró el chico era ya Grande, tenía obviamente. muchos años, ya tenía como 30 y pico. Mi papá es pelado Y ahí tu y papá- el chico lo vio y el chico era como él, Y ahí tu papá pudo contarle la verdad. sí, pudo contarle todo. Sí, Claro. se lo encontró. ¿Vos, Tommy, a través de tu Sí, sabía conocido eso. de tu papá? Sí, sabía eso de que cambiaban los alimentos entre ellos, que era para sobrevivir. Pero sí, también me contó de que en el caso de él se le murió un amigo en el mismo lugar donde estaba. A la trinchera. Sí, y se acuerda y quedó traumado. Está. Y alguna cosa más, digamos, cosa no, sino algún hecho más que ya sea vía colegio, conocido. No, que es importante algo. saber que no tiene que pasar nunca más. Tanto la guerra como la falta de democracia y dejarnos engañar por lo que nos dicen los políticos o el gobierno. ¿Sí? Y Para vos- mí está sí. mal que se tenga que solucionar un conflicto a través de una guerra. Eso quería apuntar, chicos. Ustedes piensan, ahora yo les pregunto a nivel general, ¿no? Porque obviamente la guerra de Malvinas ya hubo otras guerras en nuestro país, bueno, los que se estudian historia,
en otras épocas, pero bueno, esta es la última que tuvimos y esperemos que no haya nunca más una guerra en nuestro país. Pero yo les quiero preguntar puntualmente, más allá de la guerra de Malvinas, ¿ustedes qué piensan de la guerra en sí? O sea, ¿se justifica una guerra para lograr una solución entre un estado y otro o entre varios estados? ¿Es justificable llegar a la guerra? ¿La justifican? ¿No la justifican? ¿Y por qué? A ver, Viole, vos. No, para mí para nada. La guerra no se justifica para nada. La guerra no se gana nunca, nadie gana porque siempre algo se pierde, y más en nuestro caso, para nosotros ahora nos queda rememorar todos los años esta fecha importante para saber que no tiene que volver a pasar nunca más. Y no tanto la guerra acá, sino la guerra en todo el mundo. Una generación que sepa que la guerra no lleva a nada. Todos pierden en la guerra. No hay ¿Y cómo pensás que sería un remedio, un posible remedio al tema de las guerras? ¿Por qué vía? Y están los tratados internacionales de paz que los dicta la ONU. Uh-huh. Esos son, si los países acceden y se logra convencerlos, son, creo, lo más viable. Y vos, ¿por qué pensás o por qué deducís que no se cumplen los tratados? Los países no cumplen los tratados. ¿Por qué? ¿Por intereses políticos, económicos? ¿Por qué? Y depende del país del que estemos hablando. Por ejemplo, en la guerra de Israel-Palestina es un conflicto muy religioso. Uh-huh. Depende del país, se puede haber por política, por economía, por religión. La guerra depende del país, se puede dar por un montón de variantes. Por el poder, más que nada. O sea, el poder es el yo gano, yo tengo el poder, yo me impongo. Yo tengo que mandarte a vos porque yo soy mejor que vos. ¿Qué sé yo? Sería más en los países que son potencias, sí, que tienen, por ejemplo, Estados Unidos con Siria, que lo tiene, es algo que la potencia lo domina, para así decirlo, el país. Es algo que no se puede solucionar porque Estados Unidos es una superpotencia que nunca va a admitir lo que está haciendo con Siria, o lo que ya hizo, porque la verdad que ya no existe más el país. Bueno, el tema... Eso es algo más bien económico. Claro. Puede haber distintas variantes. Sí, bueno, igualmente el poder es el poder del bill metal, ¿no? O sea, siempre el tema económico lamentablemente se pone por el interés social. Por el ser humano en sí mismo. Para mí los países no piensan en los otros países, y sino que quieren mejorar su país y lo quieren hacer más preponderante. No piensan en el bien del otro. No piensan en los demás, ellos. Piensan en ellos solos. Entonces no les importa si se mueren todos los del otro país, con tal de tener un poder económico. Sí, pero cuando uno va a la guerra también mueren personas de su propio país. O sea, por eso digo, no les importa tampoco, porque los que arreglan todo eso son los más altos. Son los altos, que ellos se quedan ahí. Claro, ellos no van a ir. Y mandar en este caso de Malvinas, mandar a chicos a resolver un problema que tenés vos, claro, con otro país. Claro. Eso es muy de cobarde para mí. Exacto, pero eran chicos que no sabían ni a dónde iban, ni para qué iban. Teníamos armamento que era viejo. Contanos de eso, a ver un poquito, porque tu papá, según él, tenían armamento que había muchos que funcionaban, algunos funcionaban bien, otros funcionaban mal. En mi caso eran viejos, y por lo que me dijo de los ingleses, eran todos, ya eran hombres, ellos ya eran chicos todavía. Él tenía 18 y cumplió 19 allá. ¿Y contra qué edades combatían? No sé, pero ponele, combatían, 20, pudo haber 25 tendrían. Me dijo que había variedades de edad, que había de 30, había de 40, o también había uno de 20,
pero eran Pero experimentados. capacitados, claro. No era como en nuestro país, que era el servicio militar obligatorio. Capacitados. La gente y que con- mandaron ellos era capacitada, sabía cómo manejar, sabía cómo... Y además es Estaban algo, bien, era, estaban bien, ¿cómo se dice? además es algo que ellos elegían como personas. O sea, Eran militares, claro, militares por elección. Ellos eligieron una carrera y por más que qué sé yo, que Tenían esa esté vocación. mal, ponerle porque genera guerra, es algo que ellos eligen. Pero Entonces estaban capacitados. Claro, estaban capacitados. En Claro. este caso, los chicos No eligieron nada y además el servicio era obligatorio, o sea, lo tienen que hacer todos, y era En todo caso, obligatorio. también Inglaterra tenía otras potencias mundiales que los ayudaban. Claro. Bueno, en Inglaterra es el Reino Unido. El Reino Unido está conformado por muchos países. Está Gales, Irlanda, Escocia. Claro. Y según él me dijo que esos países estaban primero antes que los ingleses. Y también contrataban mercenarios los ingleses, que eran los gurkhas. que Sí, eran- aparte, bueno, de los mercenarios, de que el adversario, o sea, los ingleses, eran gente que como Capacitada. estaban capacitados porque Claro. habían elegido por vocación la carrera militar. Además, el armamento que El ellos armamento tenían, que tenían ellos era muy avanzado. Era muy avanzado Al contra lado de el nosotros nuestro. teníamos un pedazo de alambre y ellos tenían una K-47, no sé cómo decir, es un ejemplo. Es un decir. Chicos, les voy a hacer una pregunta que es muy dura, que espero que se entienda bien. O sea, mi fin no es la morbosidad, precisamente. Los que me conocen lo saben. Pero es una pregunta que yo creo que cualquier padre que quiere bien a un hijo le haría. Que es para saber precisamente, en base a lo que saben porque se lo contaron, porque lo leyeron, porque lo vieron por videos de colegio, porque ya tienen, o sea, no son tan chiquitos ni son tan grandes, no son niños ni son adultos, están ahí en el medio, en la adolescencia. Si hipotéticamente, en el campo de la hipótesis hablo, porque espero que nunca más vaya a pasar en nuestro país, y que si van a otro país en el futuro no haya ningún conflicto bélico. Si ustedes, los tres, incluida Violeta, porque qué sé yo, va con sus tareas comunitarias, que ella es muy así solidaria, tiene esa beta solidaria y humana, se vieran inmersos de repente en una guerra. Ustedes se ven, a ver, traten de imaginarse, pero ustedes se ven en la situación de, porque están en una guerra, los obliguen, yo les pongo la palabra obliguen porque es lo que acá sucedió, los obliguen a matar, porque acá a los chicos, a nuestros chicos de Malvinas, al que era tu papá, un niño, y ahora es un adulto, los obligaban a matar. ¿Ustedes qué harían? Les pregunto esto desde el mejor lugar, no es morboso, pero para ver dónde están situados, ¿qué harían? Si ustedes los obligan de repente, no por, el eslogan mato para que no me maten, no para defenderse, sino porque la obligación era para ganar, ¿no? Cuanto más matemos, o sea, vamos a ganar. Ustedes, ¿cómo se verían ante esa situación? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su reacción? Yo no sabría hasta que no tenga un arma a la mano. Yo tampoco. Claro, o estar ahí. No tenés puedes que vivirlo. No puedes estar de un día a otro. No, yo lo que quiero haría. matar a alguien. No, yo lo que haría. No es algo fácil. No me lo banco ni en pedo. Yo. No, pero, pero que no te puedes escapar. Yo te estoy hablando que de yo algo que me estás dejo ahí. morir, ponele. No, yo no podría matar a una persona. No y podés. tampoco me gusta. Tampoco me dejaría obligar a hacer algo. Y tampoco me gustaría estar ahí. A nadie No, le a gustaría. nadie, pero A por nadie eso le les digo, gustaría es el esto. hipotético caso. En el hipotético caso. No, yo no. Para. Vos podés decir algo y después reaccionás de otra Ojo, forma. yo me incluyo, porque yo ahí no estaba. Pero yo me incluyo y lo tengo re en claro lo que haría. No, pero igual hay gente, o sea, si me obligan a matar. Pero había mucha gente, a mí me pasaron en la escuela del documental, que estaba a favor, o sea, que estaba contento con esto, que apoyaba la política del presidente en ese momento.
Y estaba contento con lo que ofrecía, lo que decía, lo que estaba pasando, porque también tengamos en cuenta que le estaban mintiendo. Había Por gente eso estaban a favor. Para Por ocultar eso. lo que estaba pasando en el país, decían, estamos ganando, conquistamos un lugar más, y te mentían. Y allá en la guerra, los que eran chicos sufrían, se morían de hambre, de frío. Mucha gente, muchos veteranos no soportaron eso, y hubo muchos que no se quitaron la vida. Chicos, y ustedes, otra pregunta, ¿tienen conciencia de, digamos, de cómo viven los veteranos? O sea, más allá de lo que hayan estudiado después que vinieron de la guerra, de la profesión u oficio que tengan, de lo que trabajen. ¿Ustedes saben que los veteranos cobran un subsidio por la guerra? Sí. ¿Alguna vez vieron, esto les pregunto porque ustedes ya viajan en colectivo, en tren, vieron a los veteranos vendiendo, identificados con los cartelitos, vendiendo? Generalmente en el tren es una canasta que venden así, masitas, o que se identifican, ¿no? Como y en el colectivo. Subsidios cobran pensiones, y para mí está bien que cobren por todo lo que sufrieron y porque está bien. ellos vivieron bien. Pero Hay muchos veteranos que viven en la calle. Exacto. O sea, a usted, a eso apuntaba yo. Yo Porque, la verdad que no vi en el tren, yo me manejo en tren y en colectivo, no vi nunca un veterano, o capaz que no presté atención, pero sí estoy al tanto de la situación que están pasando ellos. Con lo que estábamos hablando antes, que tienen un subsidio muy bajo, demasiado, o sea, no es reconocido lo que hicieron, o lo que hicieron, sí, lo que se tuvieron que soportar. Entonces es algo que... O sea, son héroes, pero no son tratados como tales. Es que ellos no tendrían que estar en la calle vendiendo pastelitos. No, un héroe no tiene que estar ni vendiendo pastelitos, ni pidiendo limosna. Chicos de nuestra edad que se ofrecieron a ir acostumbrados a estar acá con este clima, se fueron hasta allá, a las Islas Malvinas, con un frío, sin estar abrigados, sin tener nada de recursos ni de comida, nada, se fueron hasta allá a defender su patria, su país, y no son reconocidos cuando lograron salir con vida de esa situación. Es una falta de respeto. Pregunto a vos porque, digamos, es como que tenés más data directa por tu papá. ¿Vos sabés si hay algún lugar que tengan los veteranos de guerra, digamos, como de recreación? ¿Viste que en los centros de combatientes? Los centros de combatientes, ¿y están por todo el país o están nada más que...? En todo el país hay centros de combatientes. ¿Tienen clubes donde juntarse para distenderse? No, sí, la mayoría debe tener. De todos no sé, pero en nuestro caso, que es en Lanús, ellos tienen un lugar donde se juntan siempre a charlar, Entonces, ¿un lugar de ellos exclusivo lo tienen que compartir? Es de ellos. Ajá. No lo comparten con nadie. ¿Y vos tu mirada como hijo, y también obviamente por lo que te cuenta tu papá, pensás que tiene que haber más lugares, o qué tipo de lugares, como para, digamos, para que ellos se distiendan, para que se reúnan, para que les haga bien? Sí, lugares tienen que tener porque hacer como si no... juntarse tienen que juntarse porque... Les hace bien porque cuentan sus historias, entrecruzan todo, no sé, capaz se cruzaron y no se acuerdan. Ajá. Y hacer como que no pasó, eso no está bien. No. Porque... Ahora que vos decís eso... Ellos desahogarse tienen que desahogarse tal cual, con aparte alguien. se deben encontrar las historias de vida posterior. Y qué mejor que con alguien que vivió lo mismo que ellos. Claro, tal cual. Chicos, yo les pregunto a los tres, obviamente... ¿Para ustedes está bien que se los recuerde, o digamos, recordar? Yo pienso que cuando algo, un hecho o una persona es importante, no existe el día de. Siempre lo digo eso. Eso es una cuestión mía. ¿Ustedes qué les parece con respecto al hecho grave de Malvinas? Que el día de la conmemoración con respecto a
los soldados caídos, y que se le dé la memoria y se le dé, digamos, el reconocimiento cada 2 de abril de cada año, y antes del 2 de abril y después del 2 de abril. O sea, el 2 de abril aparece todo en cadena nacional, por radio, por televisión, que se hacen los actos, que se hacen las entrevistas a ex combatientes, y antes del 1 de abril para atrás y después del 2 de abril para adelante no se escucha nada, que sea una sola vez por año. ¿A ustedes les parece bien o les parece que tendría que ser todo el año, si se quiere? Es un hecho que se tiene que recordar todo el año y estudiar como si fuese un acontecimiento histórico, que de hecho lo es. El colegio le tendría que dar más importancia, yo creo. Porque hay muchos colegios como que lo dejan pasar. Sí, yo creo como que lo tienen como un día más, y no, porque tienen que hacer acordar a nuestra generación, porque tienen que hacernos acordar que eso nunca tiene que pasarnos por todo lo que sufrieron ellos. A ustedes les tienen que enseñar, porque ustedes no, gracias a Dios, no pasaron por eso. Y a los adultos, yo creo, ¿no? Es mi pensamiento, es que el recuerdo tiene que ser los 365 días de cada año. Claro. No solamente, es lo que a mí me da bronca y me da hasta, digamos, desde cierto lugar me da vergüenza ajena y propia, que nada más haya actos el 2 de abril en distintos sectores del país, y yo sí, chicos, yo les puedo decir con conocimiento de causa que viajando en colectivo y en tren he visto, pedían permiso en el caso de colectivo al chofer, el chofer les miraba la credencial, o sea, todo un trámite, pobres, para poder subir a un colectivo, y o pedir la colaboración, que eso es mendigar, que, o sea, a ver, mendigar no es un delito es robar, pero, o sea, un héroe aparte mendigando, sí, pero un héroe mendigando no se merece mendigar. No se merece mendigar, o sea, ni tampoco estar, por más que sea digno como cualquier trabajo, estar con canastas vendiendo alimentos en un colectivo, en un tren, claro, para determinados estos centros que vos decís, Facundo, porque siempre iban identificados que eran para tal centro, viste, para o sea, para sus compañeros, ¿no? Siempre ellos con el centro van a lugares, a las villas, a comedores, a repartir chocolatada, comida. O sea, ellos le dan a los demás que no pasaron por la guerra. O sea, tienen ese espíritu solidario. Cuando ellos mismos hacen marcha para reclamar algo, llevan las cocinas que ellos tuvieron allá y cocinan y le reparten a la gente. Ajá. Claro, yo creo que se solucionaría también esto de que no sean bien reconocidos, esto de reconocerlo durante todo el año, no solamente una vez. Porque así, si nosotros lo tenemos más naturalizado y lo tenemos como algo que fue un hecho bastante muy grave, no está mal, entonces se tendría con más no está mal que haya un reconocimiento día, pero yo digo, no está mal que esté el 2 de abril, pero en virtud el 2 de abril con todos los festejos y demás y reconocimientos, pero que eso si se diera los 364 días del año restantes. O sea, como dice bien Violeta, que se naturalice más el tema. Entonces ahí sí es como, por ejemplo, mucha están ustedes... que no sabe los días patrios. Mucha gente ignorante, que vi gente quejarse de las pensiones que tienen ellos. Sí. ¿Y de qué te quejas? ¿Vos de que vos sentiste lo que ellos sintieron? Yo por mi lado, mi viejo lo siento porque... Claro, lo vivís y lo venís escuchando desde que tenés uso de razón. Mi viejo, él siempre se emociona. Él le pega fuerte eso. Es como... Sí, más bien. Es que es un hecho, fue un hecho... O sea, es difícil ponerse, como vos decís, en la suela del zapato del otro. Se siente muy orgulloso. Obviamente, pero es difícil, imaginarse dentro de una trinchera, combatiendo en un campo, tirando a matar, defendiéndose, esquivando las balas, viendo cómo imaginar que harían en ese momento, viendo a tus compañeros morir. O sea, opinólogos en todas las sociedades hay que opinan y no tienen ni idea de nada, ¿no?
pero realmente sobre determinados hechos. Yo creo que para opinar bien de un hecho, tenés que haber pasado por ese hecho. Porque si no, no podés opinar con cierto grado de certeza, ¿no? Porque si no pasaste por ese caminito, no podés opinar del otro, si no pasaste por ahí. Pero al menos, yo digo, muchos se tendrían que callar la boca, más si no tienen ni idea histórica, ni idea de nada. Y así mismo, aunque no sepan historia, por una cuestión de humanidad, porque los chicos que hoy son hombres, que estuvieron ahí combatiendo, sufrieron mucho. O sea, el entendimiento desde el sentimiento, desde el dolor, desde el padecimiento, el tratar de ponerse en el lugar del otro. Que yo no digo que no lo tenga nadie, hay muchísimos argentinos que lo tenemos, y hay muchísimos que no, que toman ese día como, qué suerte, me voy de vacaciones, de repente, cae el 2 de abril, no sé, depende, largo, claro, un fin de largo y nada, o sea, están celebrando como si fuera otra fecha patria que no sea trágica, donde también hay fines de semana largo. Entonces, bueno, yo les agradezco, chicos, muchísimo la participación, que vos, Violeta, y vos, Tomás, hayan dado sus puntos de vista. Y vos, Facundo, te agradezco porque para vos no debe ser tan grato, ¿no?, hablar, porque se trata de tu papá, aparte lo venís escuchando desde que tenés uso de razón. Claro, pero de repente lo ves a tu papá desde el sufrimiento, como decís cuando son las fiestas, con el tema de los ruidos. Entonces, bueno, mi saludo cordial hacia tu papá, del mío personal y del programa en sí mismo, para tu papá, obviamente para todos los excombatientes, para nuestros héroes, que son todos héroes, para los caídos, el saludo es para también los familiares de los caídos, que son héroes también, obviamente, y bueno, tratemos todos juntos, porque bueno, yo ya soy adulta, pero es lo que trato, por eso es darles el espacio a ustedes, chicos, es de crear conciencia, como bien decía Violeta, que el tema se naturalice, que no sea una fecha aislada, como que parece que se está cumpliendo con una especie de, entre comillas, obligación de homenajear un día al año, todos los años.